Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Una vez más nos encontramos acá y justamente con Paulina. Hay dos compañeros que estamos esperando a ver si pueden interactuar, pero Paulina, se viene desarrollando ya el fin de la campaña política en Ecuador. Yo tengo encuestas que me han dado que gana justamente Luisa. Ahora, el problema es que se teme también un fraude electoral, como ya se está impulsando en el exterior, caso, por decirlo así, el más emblemático, que es donde ustedes tienen la mayor cantidad de exiliados, digamos, porque también uno, si no es exiliado político, es exiliado económico, ¿no? Que es en Venezuela. Ahora, ¿cómo ves tú este panorama que se está presentando a poquitos días ya de la elección? Bueno, ante todo saludos a todos los radioescuchas y a todos los estudiantes que nos acompañan en 20 países de América Latina a través de la red Contacto Sur. Respondiendo a tu pregunta, pues sí, una de las preocupaciones mayores que tenemos en Ecuador es que debemos estar configurando para la recuperación en los países. Sin embargo, a pesar de que las instituciones como la Corte Constitucional están tratando de tener un alto en la actitud que tiene el candidato presidente de Ecuador, que realmente no quiere responder, no quiere obedecer la ley. Fíjate que la Corte Constitucional acaba de ver diciendo que si la única condición para que Andrea pueda hacer campaña electoral es escribir después de la asamblea, no va a separar allá el mismo que plantea de violencia del equipo. Entonces, es el mismo que otorga las promesas. Y ya vi que dice que su presencia en el estilo de campaña electoral vencida se realiza en el Perú. En Ecuador hay tres escenarios. Uno es que no aparezca la misma ya en la izquierda de la pantalla. Lo otro es que la asamblea y la Corte Constitucional tradicionan su participación en segunda vuelta, si es que la hubiera, si es que llegara a haber a la segunda vuelta. Y la tercera posibilidad, y que a partir de la más viable, es que se llegue a juicio político por el nivel ya por todas las irregularidades cometidas. En el caso de que Novoa llegue a una segunda vuelta, tendrá que tener que pedir permiso a la asamblea para poder postularse y para poder actuar como un presidente candidato. Eso implica que él tendría que ceder su puesto como gana la Constitución ecuatoriana a la vicepresidenta electa constitucionalmente, que es la señora Verónica Vázquez, a quien también Novoa se ha negado rotundamente a reconocer presidente, sí, y ha negado además que ella asume la presidencia, tal como manda la ley. Esto es algo que Novoa tuviera totalmente considerado ahora, porque además la señora Verónica Vázquez ha dicho que la opinión pública que si yo llego a la presidencia va a generar toda una serie de irregularidades que el presidente que ya ha venido cometiendo en prácticamente todas las áreas, es decir, la entrega de las Islas Galápagos al gobierno norteamericano sin la autorización de la Asamblea, el tema del pésimo manejo de la eléctrica, ¿no? Que hace que se metido al país, los 14 horas diarias de vagones, lo cual ha implicado pues, que haya pérdidas cada primero, cada hora más o menos le cuesta al país 25 millones de dólares y han perdido alrededor de 260.000 personas su pesca, incluido su trabajo.
de alguna manera, con este conocimiento de la Corte Constitucional, pues, está convertido en una barrera para no dar tantas adaptaciones arbitrarias de inconstitucionales, donde es conocido no solo el orden de decisión del Consejo, sino que además, como hemos visto, la opinión pública mundial ha sido testigo de que, por ejemplo, el presidente nombró por siguiente sí a una empleada suya, la señora Cynthia Gelliver, como vicepresidenta de la nación. Insisto, es una vicepresidenta nombrada por Noboa, no por el pueblo ecuatoriano, y esto es una prueba de la irregularidad de los leyes nacionales e internacionales. Solo recordemos lo que dice con la falta de la Constitución y el enfoque del derecho constitucional y las convenciones internacionales de las cuales el Ecuador O sea que él se toma la atribución de designar vicepresidenta cuando él quiere, cambia la vicepresidenta como si fuera un no magistrado. solamente que designa a la vicepresidenta, sino que él se da permiso cuando él quiere, por decir, voy a estar en campaña hoy desde las 7 hasta las 6 de la tarde, 7 de la mañana a 6 de la tarde. Me doy permiso para ausentarme de la presidencia. Entonces, ese es el asunto. Cuando él debió haber renunciado a su puesto, permitir que la vicepresidenta asuma el poder, pero la vicepresidenta nombrada por el pueblo ecuatoriano, que fue la señora Verónica Abad, que fue la que le acompañó en la papeleta de votación, fue su compañera de fórmula, a la cual, como todos sabemos, ha sido el mundo testigo, pues este señor Noboa ha perseguido, la mantuvo en Israel en pleno periodo de guerra, ¿no? Bajo un nombramiento bastante sui como embajadora por la paz, como que si la señora pudiera hacer algo para evitar la guerra entre Israel y Palestina. Y lo que es peor, subvirtiendo el orden, porque le pone como jefe a la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Dónde se ha visto que una ministra sea la jefe de la vicepresidenta de la República? Y además buscan pretextos para sacarla del poder, pretextos como por favor, tiene que llegar a Turquía en tal fecha. Y ella no logra hacer, no por comisión de poderes o algo. Entonces, como no llegó a esa hora y ese día, entonces piden que se le destituya. Afortunadamente aquí los jueces, la corte están muy conscientes de estas irregularidades y como favorecido por su voto a la doctora Abad, a la señora Abad, la señora vicepresidenta, y pues ella está aquí en el Ecuador, se ha negado nuevamente a irse a Turquía, que era lo que quería Noboa, y desde el 30 de noviembre estuviese en Turquía, aquí en Baquet, no sé qué, pero hay que además, Verónica Noboa dice, Verónica Abad, dice, una de las cosas que más me dolió cuando ecuatoriano pues llegar de Israel a Turquía, y lo primero que me encuentro es que había un escándalo que se acababan de encontrar barcos ecuatorianos repletos de bananas que estaban contaminadas con cocaína. Pero el tema es... Hay un comentario internacional, está en todas las redes, que justamente la plata que tiene la familia siempre fue producto de esa narcobanana, prácticamente, vamos a decirle algún nombre, ¿no? Es un comentario que hay y hay investigaciones. Claro, es sabido que no tiene mucha cantidad de investigaciones en Estados Unidos porque él mismo se autodefine como estadounidense, ¿no? Se crió en Estados Unidos. Él nació en Miami. Él es estadounidense por nacimiento, y no solo por nacionalización. ¿Cómo será de grande su afecto y su amor por Estados Unidos, que ni siquiera se sabe el himno ecuatoriano, pues, y es del presidente de Ecuador? Bueno, yo no sé a ciencia cierta si el producto del dinero de la familia Noboa, no lo puedo decir a nombre de Paulina Andrade, no me consta,
de si tienen claro. que ver con el narcotráfico, pero lo que tú dices se repite y se repite mucho en los medios de comunicación acá. ¿Sí? Sí, La sí, familia Novoa, desde el abuelo de Daniel, pues fue el abuelo fue el mayor exportador de banano hacia el mundo. Estoy hablando en la década de los 50, 60, 70, y desde ahí les viene mucho el poder económico. Pues estará más o menos se calcula sobre los 1.500 millones de dólares. No se sabe a ciencia cierta porque generan pagar impuestos, ¿no? La familia eh, la mayor deudora de impuestos en el Ecuador. justamente cuando eran las repúblicas bananeras prácticamente, ¿no? Las republiquetas. Sí, Que, o sea, y eso da un testimonio de que esta familia siempre estuvo vinculado a los gobiernos de Estados Unidos y de la explotación masiva sí. como se daba en las plantaciones de banana, desgraciadamente, ¿no? Es una familia de derecha y ahora no solo de derecha, sino de extrema derecha con toques fascistoides. Con respecto a lo de la campaña, para que tengas tú una idea, cómo el señor Daniel Noboa no respeta las leyes electorales, porque el Consejo Nacional Electoral fija una meta sobre la cual no pueden pasar ninguno de los candidatos. Sin embargo, el señor Noboa ha venido haciendo desde 6 meses antes de que inicie la campaña, pues ha estado haciendo su campaña en TikTok. Se calcula que Noboa, por ejemplo, en su campaña gasta 2.500.000 semanales en TikTok. Ya esto por los últimos 6 meses. Claro. Hay concentraciones donde mínimo hay 30.000 personas a su favor, donde se les paga $20 a cada uno. Claro, él se gasta en camionetas, en afiches de cuerpo entero, ¿no? Donde él aparece es una foto de cuerpo entero y bueno, afiches de otro tipo también, camisetas, carteles, o sea, algo que según lo que dicen los detractores, habla un doctor Granja que es candidato a la presidencia y él decía en sus declaraciones, pues algo así solo puede pagarlo la mafia o un multimillonario, ¿no? Que no paga También, impuestos. también se ha visto convulsionado lo que es Ecuador con el tema de, otra de las noticias que nos llegan a nosotros, es de la gran inseguridad que existe allí. Hablaban inclusive de hace poquitos días atrás, de, aparentemente del asesinato de una señora y un niño gateando en la calle. Enero. Sí, no tengo exactamente la cifra, pero te la puedo conseguir. Enero fue el mes donde más asesinatos ocurrieron en todo el Ecuador, a lo largo de la historia, desde que el Ecuador se creó como república. Es decir, no hay un trabajo, hay lo que llama el presidente un plan Fénix para disminuir la inseguridad. Por eso incluso nos subieron el IVA 2 puntos, lo que claramente tuvo que ver pues con el mayor empobrecimiento de la gente, ¿no? Fíjate que el año 2024 fue el año más violento en la historia del Ecuador, con un homicidio intencionado cada 75 minutos. Y según datos oficiales de la Policía Nacional, pues esto no me lo estoy inventando yo, durante ese periodo se contabilizaron, déjame ver el dato, 6.964 crímenes, ¿no? Lo que equivale a una tasa de 38.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que convierte al Ecuador en uno de los países más peligrosos del mundo, habiendo sido en la época de Rafael Correa el segundo país más seguro del mundo. Entonces, cuando escuchamos a los detractores de Rafael Correa, del progresismo, de lo que significó su gobierno, pues que lo acusan injustamente de estar aliados a mafiosos, ahí está la respuesta. Mientras que en este gobierno no se toman presos a cabecillas de la mafia, o si se les toma presos se los deja libres, a vista y paciencia de los militares que son los que cuidan las cárceles, que delante de su cara es que se
se van los mafiosos, los cabecillas, pues en la época de Rafael Correa fue galardonado por la misma DEA, por el mismo gobierno norteamericano, por su lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, no sé, déjame ver que yo tenía unas tasas del narcotráfico, me parece que, déjame revisar, tenía yo un dato de cómo ha trepado la violencia, ¿no? Ha trepado sobre todo el narcotráfico, índice de narcotráfico. Además hay otra cosa de la que los medios están haciendo recién eco y que debieron haberlo hecho hace mucho tiempo, la cantidad de violaciones de los derechos humanos. Desde que el presidente pues, decidió sacar a los militares a las calles, supuestamente en su lucha contra el narcotráfico, lo que más ha hecho es acabar con las vidas de seres humanos en la sociedad civil, gente inocente que nada tiene que ver con esto. Fíjate, por ejemplo, que según las declaraciones del presidente del Comité Permanente de los Derechos Humanos, hay 21 desaparecidos en manos del ejército. Y son casos que no se han investigado, ¿no? Son 21 desaparecidos en el año 2024 por operativos militares. Y aunque el Estado tiene una fecha límite para responder, más bien dicho, lo que ha hecho pues con el proceso de búsqueda, de investigación, de sanción por la desaparición forzosa de estas personas, pues no ha dado respuesta alguna, no hay investigación alguna. Y pues esa es solo como quien dice, la punta del iceberg, ¿no? Con el nivel, fíjate, por ejemplo, Ecuador, aquí tenemos el dato que te decía con respecto a el tema de las toneladas. En el año 2024, Ecuador superaba las 262 toneladas de drogas importadas, solo en el 2024, ¿no? Es decir, sube como un 37.7% más que en 2023. Y lamentablemente esta es una cifra que sigue avanzando con un récord en confiscación, esa es la palabra, un reto en confiscación de estupefacientes que lo dicen las autoridades, o sea, no es algo que yo me estoy inventando. El volumen de drogas decomisados pues cada vez se han ido incrementando, ya digo, un 37.7% con respecto al año 2023. Y estas también son declaraciones de la ministra del Interior, la señora mexicana, por cierto, la señora Valencia, Mónica Palencia, que por cierto fue la que dio la orden para que los militares entren en la embajada de su propio país. Y que entiendo que también tiene algún proceso judicial en México por traición a la patria, por haber permitido la violación de territorio mexicano allende las fronteras. Así que esa es la situación en Ecuador. Lamentamos en el alma tener que dar tan malas noticias cuando Ecuador tradicionalmente fue conocido como una ínsula de paz, ¿no? Y pues ahora lamentablemente bandas de narcotraficantes que han venido de México, que han venido de Italia, hay otro país de Europa también que está muy afincado aquí en Albania. La mafia albanesa está muy afincada aquí en el Ecuador con una gran cantidad de negocios, con una gran cantidad de lavado de activos, ¿no? Porque lamentablemente con esta situación pues el país se ha convertido además en el paraíso del lavado de activos. Justamente me están mandando unas preguntitas ahí por Daimon, que es otra de las plataformas que estamos transmitiendo.
y me preguntaban cómo está el tema de salud en Ecuador. El tema de la salud pues deja mucho que desear porque el gobierno ha recortado presupuesto y no solo a la salud, ha recortado en temas de educación, no hay generación de empleo, no hay inversión en obra pública, no se ha visto una sola obra del presidente, porque tradicionalmente la obra pública es la que genera más mano de obra. No hay incentivos al agro, que también es otra área de la economía que consume mano de obra, ¿no? Al haber tanto recorte presupuestario en educación, pues muchos jóvenes están quedándose sin tener cómo estudiar, niños y jóvenes, y lo que es peor, al no tener que hacer son presa fácil de los grupos de narcotraficantes que se dedican a hacer microtráfico. Entonces hay un abandono total de las políticas sociales en Ecuador. Ya insisto, y si es que hay los fondos dentro de los ministerios, pues los ministerios tampoco los gastan, ¿no? Hay casos en los que el Ministerio de Electricidad y todo, habían los fondos suficientes como para hacer el mantenimiento de las hidroeléctricas que tiene el Ecuador, que son, si mal no recuerdo, no estoy muy exacta, pero me parece que con Rafael Correa son alrededor de 13 hidroeléctricas grandes que él construye, sin contar con las hidroeléctricas pequeñas, pero las 13 grandes hidroeléctricas no solo permitían que haya cobertura total de electricidad de luz para el país, sino que además era una forma de ingreso al Estado, al presupuesto estatal, porque nosotros exportábamos luz, exportábamos a la parte norte de Perú y a Colombia para ayudarlos en los periodos de estiaje. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, los hospitales públicos no tienen equipamiento, hay escasas, creo que son, a ver, hay como 6 casas de salud que están realmente en situación crítica, y una de las cosas más graves es que ni el Ministerio de Salud ni el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están pagando a las empresas que otorgan servicios de diálisis, al punto que llegamos a una cifra de 500 personas que mueren mensualmente porque no se pueden hacer diálisis, porque no hay los insumos suficientes para poderlas atender. El 80% de los equipos de más de las 100 casas de salud que están bajo administración tienen problemas. O sea, aunque están funcionando, pero están funcionando con problemas, ¿no? Y claro, además, hay una de las cosas que hay mafias de corrupción en el sector público que están afectando, están minando el sistema de salud y las necesidades de los pacientes. Es lo que te podría decir en términos generales, ¿no? De producirse que gane de vuelta Novoa, como que van a la destrucción total de lo que es el Estado ecuatoriano, ¿no? Eso nos tememos, porque además hay que pensar en una cosa. Daniel Noboa entregó las Islas Galápagos, un santuario natural donde hay especies únicas. Un área que además está considerada como patrimonio natural de la humanidad, patrimonio de la humanidad, patrimonio natural porque hay especies únicas, porque su clima es ideal, lo que siempre fue, dada su ubicación, considerado un área estratégica geopolítica. Estados Unidos siempre quiso tener las Islas Galápagos desde la Segunda Guerra Mundial, porque eso le permite tener vigilado cualquier barco, cualquier avión que viniera desde el Pacífico, desde el Asia, y evitar que se repita lo que sucedió con Pearl Harbor, ¿no? El ataque que tuvieron los japoneses, que dicen que fue un ataque alegre y que los norteamericanos no supieron, pero ya sabemos que no es así, que ese fue realmente el pretexto que buscaba Estados Unidos para empezar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel Noboa? A espaldas de la Asamblea Nacional,
entregó las Islas Galápagos para que Estados Unidos coloque sus barcos, coloque sus militares, sus bases militares, ¿no es cierto? Y con el grave riesgo de que en caso de una tercera guerra mundial, además del Ecuador sea considerado como un estado litigante, no un estado neutral, litigante por haber prestado su territorio a un gobierno que está en guerra, ¿no? Daniel Noboa realmente es un fenómeno bastante complejo. Hay que entender que aunque hay un alto índice de descontento en los ecuatorianos ante las decisiones que han sido a todas luces perjudiciales, a pesar de que tiene una alta credibilidad y que día con día va perdiendo puntos en las votaciones, ¿no es cierto? Y que además hay una percepción a nivel nacional de una gestión gubernamental ineficaz. Él tiene, se podría decir, tiene una crisis de confianza muy alta. La gente no lo cree. No le cree porque permanentemente está mintiendo, ¿no? Es que además se va dando cuenta de que esta crisis de los que aparece, que afronta el país, crisis en todo aspecto, crisis económica, crisis de salud, de educación, crisis sociales, se están dando cuenta que el presidente no las aborda, ¿no? Entonces, esto que normalmente debería resultar en consecuencias severas para su administración y para el futuro político del país, pues sin embargo hay gente que dice que va a votar por él. Pero entendemos que estas personas, y lo más extraño es que hay gente de clase media, gente de clase baja, económicamente hablando, gente que come una vez pasando un día y que sin embargo dice que va a votar por el presidente. Creemos que si es que este señor llega nuevamente a la presidencia, el Ecuador podría tener consecuencias severas, muy severas, por la administración y por el futuro político del país. Porque lo que está haciendo Daniel Noboa es prácticamente lograr una polarización, ¿no? Entonces, Hablando cruelmente, ¿no? Se puede decir que justamente su índice de votación está entre la población, no quiero decir más desplazada, sino entre la población más analfabeta de repente y la población de más alto recurso, o sea, los dos contrastes de la sociedad, ¿no? El explotado y el más explotador. claro, porque no se entiende, por ejemplo, que en medio de una crisis energética tan alta como en la que mantiene el país, ¿no es cierto?, que está causando tantos millones de dólares en pérdidas, que no hay apoyo al agro, que no hay apoyo a la industria, no hay apoyo a las universidades, y con semejante crisis de inseguridad, Noboa tenga votación. Aunque él dice que está tratando de implementar políticas que ayuden a estabilizar la economía, pues no se nota, ¿no? La inflación sigue creciendo, el desempleo sigue creciendo y además tiene unas ofertas de campaña de lo más difíciles. La semana pasada acaba de venir Edmundo González, el autoproclamado presidente de Venezuela, fue recibido en el Palacio de Carondelet, en el Palacio Presidencial, y a él le ofrece otorgar 20.000 plazas de empleo para venezolanos, cuando ni siquiera para el Ecuador hay. Para los ecuatorianos no hay trabajo, ¿no? Fíjate que 58 de cada 100 personas tienen trabajo informal en el Ecuador, es decir, no tienen empleo adecuado y los ingresos pues no llegan ni siquiera al salario mínimo vital. 28 de cada 100 ecuatorianos son pobres, ¿no? Pero ya pobreza extrema. Y estamos hablando de personas que ganan menos de $91 mensuales, cuando la canasta básica está sobre los $800 al mes. Claro, igual al dar el índice de un 58% de subocupados, estás diciendo prácticamente
que el índice de pobreza ya estaría oscilando casi en el 35-40%, ¿no? Así es, así es. O más. Y además, fíjate otra cosa, que con las leyes de Donald Trump, con esperamos el retorno masivo de migrantes, que serán alrededor de 35,000 personas, ¿no? Y no hay un plan de reinserción laboral para ellos, lo que va a venir a complicar mucho más la situación económica. Y además, medios de comunicación se han hecho eco de un acuerdo que está realizando Daniel Noboa con el presidente Donald Trump, claro, a espaldas de la Asamblea, porque además de esto no sabía la Asamblea, para hacerse cargo de los migrantes que Estados Unidos saque de su territorio. O sea, no solo los los inmigrantes ecuatorianos, sino los inmigrantes del resto de países del mundo, porque no solo son de América Latina. Exactamente. Esto también lo que trae como consecuencia lógica, y como estoy viendo, es que el índice de educación también va a descender enormemente, porque va a quedar la clase alta que puede acceder a la educación privada y después todo el escalafón hacia abajo prácticamente sin educación. O sea, es mano de obra barata, domesticable, porque queda así decirlo, es justamente lo que le conviene a las patronales, ¿no? Es un gobierno de, por y para el empresario, entonces. Bueno, la educación siempre fue creada con ese objetivo, ¿no? De crear un ejército de trabajadores que no piense, sino que obedezca. Olvidaba decirte que dentro de las personas, de los inmigrantes que Ecuador recibiría desde Estados Unidos, están también presos de los que Estados Unidos sacaría de las cárceles. O sea, no son gente que vendría a trabajar, sino presos, gente que abriría de los manicomios, de los hospitales de salud mental. Entonces, aquí sí tenemos pues hay el temor de que si esto se llega a suscitar, pues habría un estallido social muy grande, lamentablemente. Exactamente. Es que aparte todo como vienes planteando, lleva a decir que es una sociedad en un deterioro avanzado, como para decir, bueno, dado de que la gente está desconforme, esa misma gente que lo votó, ¿no? Que el índice de pobreza sigue creciendo, el índice de desempleo sigue creciendo, los salarios paupérrimos, la gente va a empezar a hacer estallidos sociales y ahí es cuando aprovecha, como quien dice, para dar un golpe de Estado tácito, ¿no? Porque sabemos que los militares por lo regular siempre están del lado donde está la plata y bueno, y ahí podría haber hasta un golpe de Estado, digamos, semiconstitucional, ¿no? Porque él siendo presidente tiene la facultad de decretar estado de sitio también, que lo ha hecho ya de paso, ¿no? Entonces, en base a todo eso, es un peligro inminente para la democracia, para la población en general y para todo lo que es el contexto latinoamericano, ¿no? Sí. Lamentablemente, es a eso a lo que nos estamos enfrentando. Así que realmente necesitamos que los ojos del mundo estén presentes en las elecciones que se suscitarán este domingo. Hay Sí. 33,000 personas que ha puesto Luisa desde el Partido de Revolución Ciudadana para cuidar los votos, pero creemos que no es suficiente porque recordemos que las elecciones, pues, Daniel Noboa no cuenta con el apoyo del pueblo ecuatoriano, pero él lo apoya el ejército y lo apoya el gobierno norteamericano. Y eso es decir bastante, ¿no es cierto? Y por colación, si lo apoya el gobierno de Estados Unidos, lo apoya también el otro genocida del planeta, que es Israel, ¿no? O sea, viene uno ligado con el otro. Desgraciadamente es así. La ministra de Relaciones Exteriores, por ejemplo, tiene origen israelí
y su familia, de lo que sabemos, su padre es uno de los grandes importadores de armas, y ahí viene su riqueza. Entonces, eso te da la pauta de quién es las personas que están gobernando, es decir, grupos de multimillonarios de tendencia de derecha, vinculadas con armas, vinculados con la agroexportación. Entonces, que siente que además no se conduele de la situación del país porque nunca en su vida tomaron transporte público, por ejemplo. Nunca en su vida fueron a un mercado siquiera para saber cuánto cuestan las verduras, las hortalizas. Es como que viven en su propia burbuja, ¿no? Entonces, imposible pedir que ellos se pongan la camiseta del país y traten de sacarlo adelante. Eso explica por qué son tan erráticas las políticas de relaciones internacionales del gobierno de Daniel Noboa, porque incluso violentando y traicionando las posiciones que el país ha mantenido durante la mayor parte de su vida republicana, posiciones en favor de la democracia, en favor de la no agresión entre Estados, que vayan respetados. Por ejemplo, eso explica por qué en las votaciones de Naciones Unidas los únicos países que apoyan a Israel en lo que es genocidio que está cometiendo en Gaza contra los palestinos, son Estados Unidos y Ecuador. Eso explica además por qué Ecuador ya apoya los procesos de selección nacional, pero pues en la época de la posterior, incluso en aquí, en las historias indígenas. Entonces, es como para dar a conocer que dónde va el gobierno, cuáles son los valores, qué es lo que defiende, cuáles son sus objetivos y cuál es la perspectiva. Entiendo que Estados Unidos está un tanto nervioso porque como ves, la mayoría de los países de Latinoamérica que le están viendo después el aliado condicional de los aliados que defiende Estados Unidos de Colombia, Ronald Reagan, que tiene un presidente que tiene que ser reconocido una posición muy digna frente a esta crisis de los inmigrantes, como se le recuerda al presidente Trump. Latinoamérica no es nada fácil. La posición que tiene, por ejemplo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el presidente Trump. Entonces, claro, le ponen nerviosos y tienen que mantener posiciones a las que se gobiernan italianos. En este sentido, que es la no solo que les provee petróleo barato, recursos baratos, tierras finas, litio y efecto basada, aunque además están medidas rápidas. Es bastante complejo, pero de acá al domingo vamos a tener tiempo como para ir desmenuzando, a pesar de que el jueves entra la veda electoral a partir de las 0 horas del viernes. Pero bueno, tenemos, y aparte hay una propuesta que es de la red, que es el viernes, sábado y domingo, desmenuzar todo esto que hemos venido hablando, tema por tema, como para que la población y el mundo entero esté sabiendo la realidad tal cual es, ¿no? El tema del narcotráfico, el tema de la salud, de la educación, de la violencia doméstica, de la producción, hasta también el tema de lo que son las vinculaciones internacionales, ¿no? Que es justamente la cara visible de un país son las relaciones internacionales. Y es donde uno tiene que estar mucho más fuerte y no estar recibiendo a ciertas basuras como ha recibido también, ¿no? Aquí todavía se maneja el temor a la población, el mantener en temor a la población, y se maneja la muletilla de si no votas por mí, este país se convertirá en otra Venezuela. Pero ya quisiéramos ser Venezuela.
porque Venezuela está creciendo 7.5%. El Producto Interno Bruto se ha disparado, es el país que más crecerá en América Latina, va a convertirse en la Qatar de América Latina, porque recordemos que Venezuela nada prácticamente en petróleo, ¿no? Y que ahora al formar parte de los BRICS, pues ha logrado solventar y dejar de lado todas los castigos que Estados Unidos, las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron hace unos años, 4 o 5 años atrás, y que realmente fueron los causantes de la crisis social, la crisis que vivió Venezuela. Pero ahora, al entrar Cuba y al entrar Venezuela en los BRICS, pues, como digo, han logrado solventar estas sanciones multilaterales, y en el caso de Estados Unidos, bueno, también hace Cuba, también multilateral, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que, que queríamos decir, pues, a la gente que nos escucha, que no teman. O sea, ahorita es cuestión de armar el hombro, de tratar de liberar al país. Fíjate que hay una denuncia muy seria de la cual se hace eco el candidato a la presidencia, el economista Andrés Arauz. Él forma parte del Grupo de Puebla, es un intelectual y es una persona que ya nos quisiéramos realmente que llegara al poder por toda su formación. Es un economista de primera línea, habla 4 idiomas, o sea, tiene toda una formación como para estadista. Y pues él habla ya pues de gravísimas operaciones de bandera falsa que está planteando el gobierno de Noboa, que estuvieron generadas con inteligencia artificial y que están a lo largo de esta última semana, ¿no? Incluso ponen en bajo el nombre de Somos Amigas, que es una frase que utiliza como candidata Luisa González de Ciudadanos, y que ya se sabe que tiene oportunidades de presidencia del Partido ya hay de resultados de las instituciones. Eso, en forma de esa manera, estamos viendo el presidente de la República. Además, ya hay denuncias de la manipulación del proceso electoral que el domingo 9 de febrero se está planificando desde el gobierno. Hay alrededor de 38.000, permítame ver el dato, 38.000 delegados. 38.000 delegados que participarán activamente y con estricta disciplina en el control electoral. Están poniendo uno en cada mesa de cada recinto, en cada zona, en cada parroquia, en cada provincia, en cada cantón. Las actas digitalizadas y físicas van a ser revisadas para evitar que se haga trampa. Pero sobre todo lo importante es vigilar en el Consejo Nacional Electoral, porque es el dato de subir los números que la computadora hace de las suyas y se cambian las cifras. Entonces, por eso estamos pidiendo, los ecuatorianos están pidiendo los distintos candidatos, porque esto no es solo una petición de Revolución Ciudadana, que saben que tienen la mayoría de los votos esto se sabe por las distintas encuestas que se han levantado a nivel nacional y que el mismo gobierno reconoce, por cierto, que la señora Luisa González pues podría incluso llegar a ganar en una primera vuelta. Por eso es que es tan grave que en este fin de semana haya habido un atentado que estaba enfocado a acabar con la vida de la señora Luisa González. Ya se capturó a 12 personas que tenían un arsenal de armas, indumentarias, de grupos especiales de la policía, y ya la Fiscalía General del Estado los tiene, ya están presos estas personas,
pero que se niegan a investigar, que no quieren quitarles no quieren abrir sus celulares para ver de dónde venían las órdenes, bajo el pretexto de que no se han renovado las licencias para el uso de software para desbloquear estos celulares. Entonces eso da la pauta también de que la Fiscalía ha tomado partido, bueno, a lo largo de ya 3 gobiernos ha tomado partido por 2 gobiernos y no por la verdad, que realmente no investiga casos muy graves donde se está afectando eh, el dinero del pueblo, ¿no? El dinero del Estado, donde se niega a denunciar crímenes de Estado, no a denunciar, sino a investigar crímenes de Estado, se niega a investigar empresas offshore que tienen los distintos presidentes, empezando por Moreno, por su esposa, por Guillermo Lasso y por algunos de los integrantes del gobierno. No investiga, pero sí se ha convertido en una gran persecutora del terrorismo y de todo lo que vuela o suena progresista. Exactamente, son denuncias que las vamos a llevar adelante en todos los foros y en todas las redes. Te puedo decir que hay, retransmitiendo por el streaming de la radio, ya tengo 1.254 radios que han retransmitido este programa. Justamente es una de las ventajas que tenemos. Si bien estamos saliendo por YouTube, nosotros no estamos muy prácticos en hacer las transmisiones por YouTube, porque siempre fuimos de radio, pero sí están tomando los compañeros de las radios, están retransmitiendo para toda la comunidad ecuatoriana en los 35 países, eran 34, ahora son 35 países. Se sumó todo lo que es una parte grande de Estados Unidos también a la transmisión, o sea, le estamos llegando a los migrantes también dentro de Estados Unidos con radios dentro de Estados Unidos. Eso es otra de las cosas buenas que hay. Tu mensaje para ellos, porque igual esto va a seguir mañana a la misma hora, como decía aquel versito, ¿no? Mañana a la misma hora seguimos, bueno, va a ser lo mismo, mañana a la misma hora vamos a estar de nuevo dando un pantallazo de cómo va a estar, cómo va siguiendo toda esta campaña. Casi seguro que mañana van a estar los compañeros por Europa, porque también están en los últimos 2 días de campaña que pueden hacer y andan muy atareados todos ellos, ¿no? Es entendible también. Paulina. Sí. Bueno, mi mensaje sería mantener la esperanza, a asistir a las urnas, a cuidar el voto y sobre todo a pensar bien por quién vamos a votar, tomando en cuenta que de ese voto depende el futuro del país. Porque si las cosas siguen como están, lamentablemente el país desaparecerá, porque ya la situación es insostenible. Estamos hablando de un país que el 70% del PIB lo debe en deuda externa, y una deuda externa que ha crecido increíblemente sin que se vea una sola obra. Entonces es importante que llegue al poder una persona que tenga la suficiente capacidad como para pedir incluso una auditoría de la deuda externa, para saber en qué se gastó el dinero de todos los ecuatorianos, quiénes son los que tienen la deuda externa, es decir, quiénes son los dueños de los bonos de la deuda, lo que les llamamos acá tenedores de la deuda externa, ¿no es cierto? En estos momentos de incertidumbre, yo les diría más bien que en esta incertidumbre sobre las elecciones, les pediría que mantengan la calma, que mantengan la serenidad, que recuerden que la democracia se da en el respeto, en la tolerancia, y que aunque las cosas pueden parecer difíciles, es fundamental confiar en el proceso y en las instituciones. Mantengan la calma, mantengan la esperanza, pues la vida sigue adelante. Y pues cada día creo que es una nueva esperanza para conseguir un futuro mejor. No permitamos que la ciudad se niega a y
puede que la gente busque intervención veraz y confiable, que no se deje manipular, que no se deje afectar, que tenemos que todos somos parte de la comunidad, que es una comunidad que además comparte valores, perspectivas, objetivos comunes, y que en esta dirección que tenemos constantemente sabiendo que estamos dejando por el futuro de nuestros hijos y nuestras familias. Tenemos fe en el proceso democrático, las votaciones son un proceso natural en el proceso democrático. Los resultados pueden ser ciertos, pero es importante que se respete la democracia. La democracia se basa en que toda una participación ciudadana y en el respeto a su respeto, el respeto debemos enfocar que la debemos hacer. Puede ser difícil la situación, pero insisto, hay que mantener la esperanza, mantener la calma y la serenidad. Y la fe, entonces, no días mejores, y que siempre podemos construir un futuro mejor si animamos el amor. Y para los que somos creyentes, pues pedir la sabiduría divina para votar. Muy bien, seguimos mañana indudablemente, pero aparte esto también va a ser retransmitido, así que y lo vamos a dejar para que la gente lo pueda ver, pero con un llamado, nosotros sí tomamos partido y partido hasta mancharnos, ¿no? Siempre lo tomamos, nuestra red siempre toma partido, entonces sencillamente como hacen ustedes, el domingo el 5, ¿no? Porque es así, hay que tomar partido. Más allá de que somos comunicación alternativa, que supuestamente tendríamos que ser objetivos, la objetividad no existe. La objetividad en comunicación no existe. O estás del lado del pueblo o estás en contra del pueblo, nada más. Somos objetivos, pero no somos imparciales. Exacto. Porque cada persona tiene una visión del mundo y cada persona toma un partido por una situación. Como medio de comunicación somos objetivos, porque les damos la voz a los dos lados del asunto, para que la gente pueda formar y tomar decisiones estando informada. Pero que cada uno tiene su posición política y tiene su parcialidad, obviamente la tenemos todos, ¿no? Pero al menos en nuestro medio no dejamos que esa parcialidad interfiera con nuestro trabajo, porque ante todo, como comunicadores, nos debemos al pueblo, nos debemos a los mandantes, que es toda la gente a la que informamos, ¿no es cierto? Y tenemos además, estamos muy conscientes de la importancia que tiene el poder trabajar cumpliendo con todas las normas deontológicas, las normas éticas que como periodistas respetamos. Entonces, exactamente. Es lo que uno nunca debe de perder, es el contacto con el pueblo, el estar al servicio del pueblo, por y para el pueblo. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer nosotros, pero también tenemos una de las cosas, nosotros también le damos la voz, no callamos a la voz disidente de lo que pensamos o del corazón que tenemos nosotros, porque es una de las formas que también uno se ha ganado el respeto de también otras personas que opinan totalmente diferente a nosotros, pero en el debate está la ganancia. Así que será hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, Paulina, y seguimos en contacto. Solo un dato más. Voltaire decía, puede ser que no esté de acuerdo con lo que tú digas, pero daré mi vida por tu derecho a decir. Entonces, cuando tú hablas de que somos comunicadores populares, lo que estamos haciendo es devolver la voz al pueblo. Que este medio de comunicación es un medio democrático que hace que la gente pueda expresar lo que siente, lo que cree, que es lo que lamentablemente las grandes empresas de comunicación, las grandes agencias no hacen, porque siempre están entrevistando a las mismas personas, manteniendo siempre el statu quo y defendiendo siempre los mismos intereses, que no siempre son los de todos. Gracias. Chao. Yo también a las personas que nos acompañaron. Un saludo grande a todos. Chao. Un saludo grande a todos.